Previamente. Los funcionarios policiales tenían un trío de evidencias muy sólidas. Durante las experticias practicadas a la camioneta de Miguel Tawil, los funcionarios recolectaron un casquillo y una huella dactilar parcial que, si bien no servía para identificar plenamente a nadie, las características de esa huella parcial sí indicaban que se trataba de una persona de sexo femenino. Por otro lado, tenían una bala calibre .765 que había sido extraída del cráneo de Juan Carlos González durante la autopsia de ley. Esto es Crimen Indie, el podcast en el que pronto descubrirás que los peores crímenes no siempre son los más notorios. Otra vez martes. Episodio 6. Cibel, Serie 2. Enero 10 de 1995, martes. Apenas llegaban los Naime Jordi de sus vacaciones navideñas en los Estados Unidos. Y Shawky Naime no estaba dispuesto a olvidar el tema del cheque, y menos el hecho de que tenía 20,000 bolívares menos en su cuenta bancaria. Era 1995 y las guías telefónicas eran la mejor opción para buscar lo que sea, desde una ferretería hasta una persona en particular. Y en Venezuela se usaban esas páginas amarillas como motor de búsqueda. Eran libros súper pesados de más de 1,000 páginas que se usaban como un diccionario. Y bueno, asimismo lo hizo Shawky Naime. Él estaba con ese apellido dando vueltas en su cabeza. Y es que Shawky no conocía a ningún Miguel Tawil, ni a ningún otro Tawil. Y dadas sus raíces drusas, el apellido le parecía demasiado particular como para ser de un venezolano más. Eso lo intrigaba. Eso y su sospecha sobre Cibel y no tener cómo probarlo y así descargar toda su ira. Que al final de eso era que se trataba todo acá, ¿no? Él sencillamente no podía con la idea de que le vieran la cara de pendejo. Eso lo enfurecía y frustraba en igual medida. Algo que llama la atención es que casi la totalidad de los eventos relevantes en este caso tuvieron lugar un martes. Incluso, si llegamos a lo supersticioso, el doble homicidio ocurrió un martes 13, que sin que ninguna sea idónea, esta resulta en una muy particular fecha para matar o para morir. Enero 17 de 1995, martes. Sí, otra vez martes. Por fin Shawky Naime dio con el tal apellido Tawil a través de las páginas amarillas. Casi de inmediato llamó al número telefónico de los Tawil Muso, y quien respondió la llamada fue Antonio Tawil, el padre de Miguel. Shawky, sin tanto rodeo, le preguntó si allí vivía Miguel Tawil. El detalle es que él no esperaba enterarse que se trataba de un difunto el sujeto por quien estaba preguntando. Shawky se disculpó, y Antonio Tawil le comentó que su hijo se dedicaba a la venta de mascotas e incluso le preguntó que si la razón inicial de su llamada tenía que ver con eso. Allí el tiempo se hizo relativo por un instante. Shawky lo supo. Cibel tenía un gato cuyo origen no lo convenció, y ahora tenía la prueba irrefutable del motivo que tendría Cibel para robarle. Todo se trataba del gato, todo se trataba de Cibel. Con una mezcla de alivio e ira, Shawky al fin tenía la certeza que tanto persiguió. El castigo para Cibel sería un hecho. Ese mismo día, Cibel se vio acorralada ante el interrogatorio de un muy energúmeno Shawky Naime, que no parecía doctor en medicina, sino más bien un torturador en Guantánamo. Ella recibió una golpiza brutal de parte de su propio padre, tanto que la mitad de su rostro quedó temporalmente desfigurado. Su ojo izquierdo no podía abrirlo, pues era tal la hinchazón que formaba casi una sola masa con su pómulo izquierdo. Shawky no sospechaba que lo que había descubierto era tan solo la punta del iceberg. Enero 18 de 1995, miércoles. Los funcionarios de la Policía Técnica Judicial, al mando del comisario Leonardo Díaz Paruta, recibieron respuesta del Banco Unión. Tenían registro de un cheque con número de serie 693-78200, registrado bajo razón social Digital Médica Compañía Anónima,
una empresa dedicada a la venta y distribución de insumos médico-quirúrgicos propiedad de Shawky Naime, por un monto de 20.000 bolívares. Este cheque había sido cobrado por Miguel Antonio Tawil Musso. Esto fue música para los oídos de los agentes de la ley, pues el cheque en cuestión cumplía con todas las señales especificadas según el indicio inicial de la investigación. A partir de ese momento todo fue una suerte de gestiones relámpago ante el Poder Judicial: solicitar órdenes de allanamiento y aprehensión, activar los protocolos de interrogatorio, asegurar tener todo el expediente con las evidencias debidamente organizadas y, por supuesto, activar el operativo para ejecutar todo lo anterior. Enero 19 de 1995, jueves. Una comisión de la Policía Técnica Judicial hizo acto de presencia en Digital Médica Compañía Anónima, y como en todo allanamiento retuvieron ordenadores, información mercantil y por supuesto recogieron declaraciones de las pocas personas que laboraban en la oficina desde la que Shawky Naime operaba su negocio de insumos médicos, quien por cierto no estaba ese día en la oficina de Digital Médica Compañía Anónima. Posiblemente por primera vez era Shawky Naime el ogro que hacía menos de 24 horas le había dado una brutal golpiza a Sibel, su propia hija, quien ahora estaba petrificado. El ogro no sabía qué hacer y lo embargaron la angustia y el miedo, ambas sensaciones casi desconocidas para él, que siempre lo tenía todo bajo su meticuloso y obsesivo control. El doctor no lo sabía, pero el juego apenas comenzaba y aún habrían más niveles de angustia por desbloquear. En paralelo, otra comisión allanó la vivienda de los Naime Jordi. Para el momento del allanamiento, Shawky Naime, el padre de Sibel, Salam Jordi, la madre de Sibel, sus dos hermanos y la propia Sibel estaban en la vivienda. Durante el procedimiento, uno de los funcionarios de la comisión policial le informó al comisario Díaz Paruta que Sibel estaba muy golpeada, en tanto que Shawky Naime se apresuró a decirle a los funcionarios que si el operativo era por el tema del cheque, que ya no hacía falta, pues él ya había arreglado ese asunto. En respuesta, los funcionarios le aclararon al doctor Shawky Naime que la razón del allanamiento de su oficina y de su propia casa era un doble homicidio y que su hija Sibel era la principal sospechosa. Acto seguido, Shawky Naime fue increpado por los funcionarios por el estado físico en que encontraron a Sibel al momento de la detención. Shawky respondió: "Sí, considero que fui severo, pero en un momento de estos, cuando uno se da cuenta de que se ha cometido un hecho grave y que me ha defraudado de esa forma, en un momento así, le di 2 cachetaditas, lamentablemente un poco fuertes". El comisario Díaz Paruta, previendo una filtración que pudiera tergiversar los hechos, pidió a su equipo que le tomaran fotografías antes de salir de la vivienda de los Naime Jordi, en las que se evidenciaran, por supuesto, las deplorables condiciones físicas en las que fue hallada Sibel en su propia casa al momento de la detención. Al llegar a la comisaría, Díaz Paruta ordenó que Sibel fuese evaluada por un médico forense y que éste levantara un informe de medicina legal en el que se formalizara el estado físico de la indiciada al momento de su ingreso al recinto policial. El caso venía siendo objeto de presiones en el seno del Poder Judicial. Todo porque se había convertido en un caso muy mediático desde el mismo día en que encontraron los cadáveres de Miguel Tawil y de Juan Carlos González. De hecho, tanto las fotos como el informe fueron enviados a los medios de comunicación desde el despacho del comisario Díaz Paruta para evitar que se corriera el rumor de que había sido maltratada por la policía. Algo de hecho que fue muy bien jugado por parte del comisario Díaz Paruta y su equipo, porque una filtración así habría dado el argumento perfecto a los abogados defensores para acabar con cualquier petición de la fiscalía ante el juzgado. Esto apenas comenzaba. Si llegaste al final de este episodio y aún no sigues este podcast, puedes darle al botón de seguir en Spotify y ya que estás, pues también puedes dejar una calificación que básicamente para ti es gratis y para mí no tiene precio. De esta manera me ayudan un montón como creador de contenido. Esto fue Crimen Indie.